voy a hablar en los siguientes 35 minutos. Mi predicación se llama Entre la ira y la misericordia. ¿Alguna vez usted se ha airado? No que le pegue el aire. No. Porque alguien me puede decir, sí, Pastor Didier, una vez yo fui en La Paila de un carro. No estoy hablando. ¿Alguna vez se ha enojado tanto que hay gente que hasta lloró de la cólera? No, nunca. ¿Qué iglesia más mansa la que Dios nos ha regalado? ¿Sí? Bueno, permítame leer Oseas capítulo 11, versículo 8 y versículo 9. Usted lee en su casa los versículos anteriores y usted ve cómo Dios cómo Dios explica y cómo Dios está apuntando los pecados de idolatría, los pecados que han alejado a este pueblo de Israel de la persona que los sacó de Egipto. Pero leemos, ¿les parece? Sí. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. El libro de Oseas es el primer libro de los 12 libros conocidos como los profetas menores. Oseas profetiza en medio de uno de los tiempos más críticos de la historia de Israel. Pero recordemos que cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando ya de un Israel dividido en el reino del norte y el reino del sur. Es decir, que Oseas es un profeta que profetiza post división que se provocó con Roboam y Jeroboam. Es por eso que él en esta palabra habla y dice: oh Efraín, refiriéndose a una de las 12 tribus de Israel, pero en este caso refiriéndose a una de las 2 tribus que tomaron el lugar de José y Leví dentro de las 12 tribus como parte de la herencia del primogénito del corazón de el patriarca Jacob. ¿Por qué hablo esto? Porque tanto Manasés como Efraín no son hijos de Jacob, pero como José fue el primogénito del corazón de Jacob, le dio la doble herencia como primogénito. Por lo tanto, José no forma parte de las tribus. Y Dios dijo en el libro de Éxodo que la gobernanza espiritual iba a estar a partir de ese momento a través de la tribu de Leví. Leví no forma parte de esas 12 tribus en las cuales se partió la tierra de Canaán. Entonces Efraín, siendo el primogénito del corazón de Jacob también, ¿por qué? Porque dice la palabra de que él cruza las manos a la hora de profetizar. José viene y es como que le dice: papá, ¿no estás bien? Manasés es el mayor, Efraín es el segundo, y trata de ponerle las manos de forma correcta. Y otra vez Jacob las vuelve a cruzar
como diciendo: este es el decreto de Dios. Efraín será el primogénito, sencillamente porque la primogenitura no es por un orden cronológico, orden biológico, sino que tiene que ver por una elección divina de Dios. Efraín entonces se lleva como herencia también el nombre del padre de su padre. Es decir, a él le dan por herencia el nombre de Israel. Por lo tanto, cuando se forma el reino del norte por 10 tribus, entre esas 10 tribus iba Efraín. Y Efraín arrastra con él el nombre de Israel. El reino del sur es conformado por tan solo 2 tribus, Judá y Benjamín. Por eso al reino del sur se le conoce como el reino de Judá. Es decir, Oseas está profetizando, y cuando dice Efraín, lo que está diciendo es Israel. Lo que está hablando es que en Efraín, en la tierra de Efraín, estaba la capital del reino del norte, que era Samaria. Entonces, cuando mucha gente hablaba y decía Efraín, también se estaba refiriendo a Israel. Por eso Oseas dice: oh Efraín. Nosotros también vemos que Jeremías en algunas ocasiones dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Lo que estaba diciendo era: ¿cómo podré abandonarte, oh Israel? Entonces vemos nosotros que este imperio del norte, este Israel del norte, era un reino muy, pero muy acaudalado en dinero. Había mucha provisión. Ellos no tenían problemas financieros en el momento en el que profetiza Oseas. Sin embargo, Oseas está en uno de los momentos más críticos de la historia de Israel. Porque a pesar que gozaba una muy buena economía, su corazón estaba completamente lejos de Dios. El corazón de Israel se había ido en pos de otros dioses. Habían besado a otros dioses. Se habían ido y se habían mezclado en medio de la idolatría. Y entonces Dios envía al profeta Oseas, y su vida es una completa escuela acerca del carácter de Dios por medio de la vida de Oseas. Oseas profetiza, pero Oseas predica no solo con sus palabras y su profecía. Oseas predica con su vida como ejemplo, porque Dios le habla a Oseas y le dice que tome por esposa a Gomer, una mujer prostituta, una mujer impía, una mujer que había tenido muchos hombres. Y lo hace con una sencilla razón: mostrarle a Israel que así como la vida de prostitución de esa mujer, así era el corazón de ellos, pero que él era el amado, el esposo, y que así podía redimir su nombre y que así podía redimir su historia. Yo creo que es un poco feo, ¿verdad? ¿Se imaginan hombres que Dios les diga: ¿quieres hacer mi voluntad y mi obra? Y usted le diga: sí, Señor. Bueno, ya que estás dispuesto, vete allá donde hay farolillos rojos y escoge a la mujer de más baja reputación, porque Dios quiere enseñarle al pueblo de Honduras. Yo creo que algunos ahí desde ese momento le dicen: Señor, mejor ven hoy y llévame. ¿Verdad? Es difícil. Pero el profeta profetiza y enseña con su vida. Dios sabía que este pueblo lo traicionaba constantemente.
Dios sabía cuáles eran los pecados de este pueblo. Dios conocía perfectamente a dónde estaba el corazón de esta nación. Y lo que Oseas siente, Dios lo siente multiplicado. Porque Oseas, con lo que él hace, él lo que está mostrando es el amor de Dios por aquellos que lo han rechazado. Y en medio de esto entonces Oseas viene y profetiza. Y aparece aquí estos dos versículos, uno de los terremotos doctrinales y teológicos más profundos de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque lo que Oseas está hablando aquí no es un discurso, sino que lo que él nos muestra es la confesión del corazón de Dios. Oseas nos muestra en estos dos versículos el conflicto de Dios, el conflicto entre los caracteres y las manifestaciones de los títulos o nombres de Dios. Por un lado estaba el carácter de la justicia por causa de los pecados que habían hecho una ofensa al corazón de Dios. Pero por el otro lado estaba el nombre de Dios que dice que Él es amor. Por eso nos encontramos aquí en un terremoto teológico. Un conflicto entre la justicia y la misericordia. Y aquí es donde nace entonces lo inexplicable. Y aquí es donde tiene lugar el nombre de esta serie. Porque no podemos entender cómo va a actuar Dios o cómo actuó Dios con esta nación. Y entonces aquí vemos que la misericordia venció a la ira. El Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, se revela no en el poder que actúa, no lo que el pueblo merecía, no lo que sus acciones demandaban acerca del contexto jurídico o legal para ellos, sino que Él se manifiesta en el poder que le contiene a Él. Porque hay una enorme verdad en esto. Dios no está en guerra con el hombre. Hay quienes creen que Dios está con papel y lápiz apuntando todo lo malo que están haciendo. Hay quienes creen que Dios está con los ojos puestos sobre ustedes, enojado. Está así a nada de emitir un juicio contra ti. Te sientes en la cuerda floja. Sientes que hoy a las 4 de la tarde te dan el sobre blanco. Pero vengo a decirte una enorme verdad. Dios no está en guerra contigo. Dios no está enojado contigo. Dios no está ahora mismo pendiente de tus
errores. Y ese es el mensaje que quiero dejarte en esta mañana. Es más grande la misericordia de Dios que su ira. Es más grande el amor de Dios que la ira de Dios. Es más grande el deseo de Dios de reformarte. Es más grande el deseo de Dios de darte una nueva oportunidad. Es más grande el deseo de Dios de perdonarte. Es más grande el deseo de Dios de reformar tu vida que de darte lo que mereces por haber pecado y por haberle fallado. Dile al que tienes a tu lado: Dios no está en guerra contigo. Vamos, dígale: Dios no está en guerra contigo. Vamos, ¿me ayudan a predicar? Dígale: su amor se niega a firmar tu acta de ejecución. Porque por lo que hiciste deberías de estar muerto. Mas la paga del pecado es. Entonces, ¿qué merecíamos? Pero su amor dijo: no puedo. No quiero. Una oportunidad más. Y tal vez te imaginas el consejo de Dios diciéndole: Señor, pero te va a fallar. Una oportunidad más. Señor, pero lo va a volver a hacer. Una más. Dios no está en guerra contigo. Y quiero a través de estos versículos enseñarte 4 movimientos proféticos que arquitectónicamente nos muestran a nosotros el corazón divino de Dios. 4 movimientos proféticos: pregunta, emoción, decisión y declaratoria. Lo que te he leído comienza con un ¿cómo? Después de que a Dios le leen todos los pecados, después de que Dios menciona todos los deslices, después de que Dios les dice cuál es la realidad de ellos en cuanto a su corazón, en cuanto a su idolatría, después de que Él conoce la realidad y el pasado, el presente y el futuro, si ellos siguen en esa misma línea, el Señor viene y su fidelidad interrumpe el juicio. Quiero que entiendas que antes de los versículos que habíamos leído, era como que si el enemigo estaba en juicio en contra de Israel, diciéndole todo lo malo que había hecho, diciéndole y mostrándole en la desviación del corazón de Israel, lo ingrato que habían sido, porque incluso se habían olvidado, habían desconocido que Dios los había liberado a ellos de ser esclavos en Egipto. Se habían olvidado por completo y se habían entregado a las cosas materiales. Ahora mismo es como que estábamos en medio de una sala de juicio. ¿Te imaginas el enemigo levantando la mano y diciéndole: y mira, Señor, besaron las estatuas de Baal? Y mira, Dios, se fueron en pos de los dioses de los fenicios. Y mira, Señor, también le dieron cabida a Moloc en su corazón. Y mira, Señor, raeron sus cuerpos en señal de que aceptaron
estaban otras religiones en medio de ellos. Y mira Dios. Y cada vez que el enemigo traía una y otra y otra y otra acusación, era verdadera. Era una prueba fehaciente. Y en medio del juicio, en medio del tribunal, parece que Dios entonces, con un lenguaje de alguien que está a punto de soltar algo, parece que algo lo detiene y entonces no puede hacerlo. Cuando parecía que aquel mazo iba a sonar para declarar juicio sobre Israel, parece que algo lo detiene y entonces él respira y le hace: ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo voy a abandonarte? ¿Te imaginas al enemigo gritando: justicia, justicia? Quémenlos, quémenlos. ¿Te imaginas al enemigo gritando: muerte, muerte, muerte? ¿Te imaginas el enemigo en esa sala diciendo: él fornicó, Señor, ella adulteró, Señor, ella prefirió el dinero, Señor, en vez del servicio, él prefirió el dinero en vez, Señor, de tus preceptos? Señor, él en una ocasión hizo actos de corrupción. Señor, él trató mal a su esposa. Señor, él fue injusto con sus hijos. Señor, él se emborracha cuando no está en la iglesia. Señor, él toma estupefacientes todavía. Él ve pornografía. Mira las pruebas. Señor, él se masturba. Señor, ella cuando entra al vehículo y no va nadie más, solo Bad Bunny pone. Señor, los domingos él te adora. Los domingos ella clama. Pero el lunes, y te imaginas a los demonios que llevó Satanás con él, gritando: justicia, justicia, quémenla, quémenla. ¿Te imaginas a Satanás diciéndole: córtenlo en pedazos? Y cuando pareciera que Dios entonces está a punto de tocar y de decir que se lo coman las consecuencias de su pecado, un Dios consciente que le has fallado, un Dios consciente que no eres perfecto, un Dios consciente que sabía que Israel se había alejado de él, pero hace 4 preguntas en forma de reflexión. Y estas 4 preguntas en forma de reflexión
Nos muestra a nosotros que es más grande la fidelidad de Él que el apego a la justicia. Porque Él dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Acaso te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma? Adma y la ciudad de Seboín fueron ciudades consumidas por la inmoralidad sexual, consumidas por la idolatría. Estas ciudades, al igual que Sodoma y Gomorra, eran símbolos del castigo merecido. Y estas 4 preguntas hacen reflexionar a Dios. Y lejos Él de ejecutar el decreto de muerte, es como que respira y dice: es más grande mi fidelidad, es más grande el amor, es más grande el deseo de que este hijo, que esta hija vuelva a mi corazón. Abandonar significa soltar, desprenderse, dejar. Es un verbo que se usaba para hablar acerca de rupturas. Se usaba en el contexto de divorcio, se usaba en el contexto de traición de pacto. Pero en este caso no se ejecuta la ruptura, se suspende. Y entonces nos introduce a una hermosa teología que se llama en hebreo Gesed. Porque Gesed nos muestra el carácter de Dios para con nosotros. El amor leal. Aquel amor que tiene constancia. Aquel amor que su afecto no se negocia con méritos. Aquel amor que no te pregunta si te lo mereces. Aquel amor que ama a pesar de. Siempre pongo un ejemplo. Cuando tenía 7, 8 años existía todavía Toys allá en el centro. Era mi sueño entrar a Toys y que me compraran un G.I. Joe, un Transformer, que me compraran un halcón galáctico. Yo sabía, ahora que estoy grande, sé que mi mamá no tenía dinero. Pero yo pasaba por Toys y me quedaba viendo a los pitufos allí. Pero eran diabólicos porque se levantaban de noche y entonces, o eso fue lo que a mí me dijeron. Yo le decía: mamá, ¿cuándo vamos a entrar y me va a comprar un G.I. Joe? Y ella, por no decirme no tengo, siempre me decía: ¿te lo mereces acaso? Porque vivimos en medio de una cultura de méritos. ¿Saben que en medio de las consejerías, un consejo recurrente es: perdone para ser libre? Y una respuesta recurrente es: pastores, que esa persona no se merece mi perdón, no ha hecho nada para que yo le perdone. Gesed. ¿Y qué tal si Dios esperara que nosotros hiciéramos algo para que nos perdone? Pero es que ¿sabes qué dijo Él? En medio del tribunal
¿Sabes qué dijo él en medio de las acusaciones de Satanás? Él dijo: Jesús, mi amor fiel y leal, mi constancia sobre el corazón de este hijo o de esta hija, no importando los méritos o deméritos, pero yo prometí amarlo hasta el final. Israel ha fallado al pacto, pero aún así Dios no firma el acta de castigo. Y aquí vemos que el juez entonces interrumpe el juicio con una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, y cada una de ellas comienza con un ¿cómo? Y parece que ese cómo retumbaba el corazón de Dios, que se rehusaba a dejar de amar por causa del alejamiento de Israel. Y Él en esta mañana te dice: ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a dejar? Si yo te preguntara qué mereces como acto de justicia del cielo por causa de tus deslices, de tus fallos, si fueras tú mismo tu propio juez, si fueras completamente imparcial, ¿qué mereces? Pero por su misericordia no hemos sido consumidos, porque la fidelidad de Dios no se mide en lo que Él permite, sino en lo que detiene. Y Él ha detenido el juicio en contra de nosotros. Él ha detenido las consecuencias de nuestro pecado, y Él ha dicho: se detiene, se para el juicio, porque ¿cómo te voy a olvidar si en mis manos te llevo clavado? Porque ¿cómo te voy a olvidar si en mis palmas está grabado tu nombre? Porque ¿cómo te voy a olvidar si por ti entregué mi vida? Porque ¿cómo te voy a olvidar si por ti aguanté latigazo, por ti aguanté escupitajos, por ti me pusieron una lanza en el costado, por ti me dieron agua, cuando pedí agua me dieron vino y salió sangre, agua de mi costado? ¿Cómo voy a permitir el juicio sobre ti? Pero medimos a Dios por lo que nos da. Medimos a Dios por las cosas que Él nos cumple. Y obvias por completo lo que Él detiene. Hay veces que Él interviene con silencios. A veces no vemos lo que Él está haciendo. Pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Habrá veces que Dios no abra el mar, no porque no pueda hacerlo,
sino para que no te ahogues. Habrá veces que Dios, a punto de firmar esa sociedad, corta y no entiendes por qué se cerró la puerta. Más tarde te das cuenta que el dinero provenía de negocios sucios. No midas a Dios por lo que Él hace. Hoy te animo a que mires lo que Él detiene, porque Él está comprometido con tu alma. Él está comprometido con tu salvación. Segundo movimiento, Dios dice: mi corazón se conmueve, dentro de mí se infla toda mi compasión. ¿Y esto de qué habla? Habla del amor que siente antes que el hombre reaccione. Y aquí vemos nosotros cómo el profeta Oseas cambia por completo el tono. Ya no se está hablando de un juicio. Ya no muestra a un Dios que está escuchando acusaciones. Ya no es un Dios que está escuchando faltas, sino que Oseas nos muestra aquí a un Dios que habla acerca de sus entrañas, a un Dios que habla de su corazón, a un Dios que habla de su interior. Oye bien, porque en el hebreo esta palabra dice que se agitan mis entrañas, hierve mi ternura. La raíz ahí es rehem, que significa vientre materno. Es decir, Dios está hablando y diciendo: si yo te dejo, yo estoy escuchando todo lo malo que están diciendo de ti, Israel, pero si te dejara, Israel, si te abandonara, es que de solo pensarlo se revuelve mis entrañas. Ese vientre en donde yo te hice, en donde yo te parí, algo dentro de mí se desgarra. Y somos tan ligeros en decir: es que Dios me castigó. Somos tan ligeros en decir: Dios me abandonó. No. Antes de Él ejecutar el juicio, a Él se le revuelve todo por dentro, como a una madre que está gestando vida en su vientre. El último trimestre para la madre que está dando vida es difícil. El hijo comienza a patear, el hijo comienza a moverse, la hija comienza a hacer calistenia por dentro, parece, ¿verdad? Quieres dormir y comienza a pegarle. Quiere dormir y parece que tiene una pera de boxeo adentro, pero estás dando vida y eso te hace aguantarte. Pero hay días que no sabes ni cómo ponerte, ni cómo dormir, no sabes ni cómo levantarte, porque hay algo desde las entrañas. A veces comes y es como que sientes de que algo te chupa por dentro. Así mismo dice Dios: se me revuelven las entrañas con solo pensar en ejercer mi ira contra ti. Se me revuelven las entrañas con solo pensar en ejecutar mi ira contra tu pecado. Se me revuelve todo por dentro con solo pensar en dejarte, en abandonarte, en soltarte. Si te suelto te mueres, si te suelto te pierdes, si te suelto te vas a extraviar en medio del valle de sombra y de muerte. Se me revuelven las extrañas, las entrañas. Y quiero decirte algo: Dios no está enojado por tu pecado. Cualquiera podría decir: pastor, ¿está predicando esta doctrina? Pastor, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No,
Jamás voy a predicar la gracia como una licencia para pecar, nunca. Siempre desde este púlpito vamos a decir que sin fe es imposible agradar a Dios y que sin santidad nadie verá al Señor. Siempre lo voy a mantener, pero hay algo real, y es que a Dios, más allá de tu pecado, porque Él sabía que le ibas a fallar. De hecho, Él murió por causa de tu pecado. Él murió por falta. Él murió por tus faltas. Él murió por tu idolatría. Él murió por tus carencias. Pero a Dios no le molesta tu pecado, sino que Dios no está enojado por eso. ¿Sabes por qué Él está molesto? ¿Sabes por qué Él se siente ahora mismo como que algo no está bien? Por la distancia que provoca la ejecución de tu pecado entre Él y tú. Él está dolido porque no le has dado el valor que corresponde a la obra redentora de su Hijo. No es tu pecado. Él vio la maldad del mundo y por eso envió a su único Hijo. Él vio la maldad del mundo y Él sabía que la paga de tu pecado era muerte. Él no se asombró de tus faltas. Él ahora mismo está dolido porque has menospreciado la gracia, y la gracia es la persona de Jesús, porque has dado poca relevancia a la gracia hecha persona, porque lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue acortar la separación que había entre el Padre y nosotros. Oye bien, iglesia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, quiero decirte que su amor no comienza cuando comienzas a cambiar. De hecho, cambias cuando tienes revelación de su amor. Todo milagro, toda restauración, toda llamada al arrepentimiento va a empezar con un origen eterno. Y es que Dios ama no porque nosotros le respondemos, sino que Él ya amó primeramente porque cree que nos puede salvar, libertad, sostener. Debes de entender algo, que no es la culpa la que reforma al hombre. No es la culpa la que te va a mantener como hijo de Dios. Alguien ahora mismo se puede sentir avergonzado de su pecado. He visto hombres venir a la iglesia porque le fallaron a su esposa, y su esposa les dijo: te doy una oportunidad más, pero para ello tienes que ir de ahora en adelante a la iglesia. Y vienen a la iglesia ellos, como decía el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido, sí, con el hocico, con el rabo entre la... Pero déjame decirte algo: el día que se les pase la vergüenza del pecado que hicieron, lo volverán a hacer y volverán a pedir perdón. Pero no es un perdón que viene desde sus entrañas. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera restauración
Porque el verdadero cambio y la verdadera reforma no viene por la culpa, no viene por la condenación, no viene por lo que provoca el pecado, sino por la revelación del amor de Dios. Cuando te das cuenta que Él te amó primero, cuando te das cuenta que Él dio el primer paso, cuando te das cuenta que Él ya sabía que ibas a fallar, pero aún así envió a su único hijo. Entonces dice: porque me amaste primero, entonces yo te amo. Nosotros no generamos adoración, respondemos al amor de Dios en adoración. Solo así el hombre puede cambiar, solo así una mujer pecadora puede cambiar, por medio de la revelación del amor de Dios. Tercero, dice: no ejecutar el ardor de mi ira. La decisión. Dios decide no ejecutar el ardor de su ira. ¿De qué habla esto? Del poder de Dios que domina su propio poder. Cuando vi esta figura, me sorprendí por completo, porque la exégesis en hebreo de esa palabra habla acerca del calor de mi nariz. No ejecutaré, mira, el calor de mi nariz. ¿Alguien alguna vez se ha enojado tanto que parece que saca humo de su nariz, que sus fosas nasales se ensanchan de tal manera que comienza a respirar fuerte? ¿Alguien? No quede viendo a la derecha ni a la izquierda, por favor. Pero aquí cantamos una canción, ya no, pero la cantamos de forma bien romántica. Dice: sobre alas de querube, ¿verdad? Y casi que le hacemos el vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ve y cuéntale que le amo. Salmo 18. Pero cuando usted lee el Salmo 18 y vuélvalo a leer, dice: humo salía de su nariz. Es decir, Dios estaba tan enojado contra sus enemigos que humo salía de su nariz. Y dice que se montó sobre las alas de un querube. Es decir, Dios no iba románticamente, Dios no iba en son de paz, iba pero bien airado en contra de sus enemigos. Y dice Dios: no ejecutaré la ira. Es decir, aunque salga humo de mi nariz, aunque esté por explotar, porque el carácter justo me dice que actúe sobre este pueblo pecador, aunque mi carácter del Kadosh, de Sidkenu, me dice lo que debo de hacer contra aquel que ha prevaricado en contra de mí, pero Dios dice: no ejecutaré mi ira, sino que ofreceré misericordia. Oye bien, Dios admite su enojo, pero ese enojo no lo gobierna. ¿Te das cuenta? El Dios que creó los cielos, el que creó la tierra, el que te hizo, el que te formó del polvo, ¿Él puede gobernar su enojo? Y cualquiera diría: ¿y por qué lo dice, pastor? Porque hay gente aquí que dice: es que cuando yo me enojo, yo no tengo control sobre mí. Y mire, pastor, es que yo soy poco para enojarme, pero cuando me enojo, exploto
exploto y la gente que está alrededor. Después les quedo pidiendo perdón, pero ellos ya saben que yo no tengo control. ¿Cómo va a ser posible que el Dios de dioses, el Señor de señores, si diga yo puedo gobernar mi ira, yo puedo gobernar mi enojo? Yo lo que hago es que el enojo vengo y lo someto sobre mi carácter, y usted, que es una hechura de él, diga que usted explota. Con esto nunca más vuelve a tener justificación. Dígale al que tiene a su lado: él pudo gobernar su enojo. Y yo no sé si sea profético lo que usted está haciendo. Oye bien, pero el mismo Dios que detuvo el mar ahora detiene su propia sentencia. Y esa pausa que Él hace es donde la gracia comienza a escribir la historia. Dios sigue teniendo el control. Él no tiene el óyeme bien, Él no pierde el poder por no ejecutar la justicia, sino que el poder decidió Él usarlo en amor. Cuando Dios no te castiga, no es porque no lo merezcas. Cuando Dios no te castiga, no es porque Él no te vio. Me salvé, como lo hice debajo del puente y el GPS de Dios no llega hasta ahí. Así llévatela. Oye bien, cuando Él no nos da nuestro merecido, Él no está renunciando a su justicia. De hecho, la sostiene, pero su justicia la sostiene desde su misericordia. Y aquí es donde muchos no entendemos. Porque si alguien nos hizo daño, ¿por qué Dios no lo castiga? Porque si alguien nos infirió a nosotros herida, ¿por qué Dios no le hace algo? Si Él dice de que Él será consuelo para sus hijitos. Oiga bien cuáles son nuestras oraciones. Señor, yo hoy no vengo a pedirte mi justicia, porque mi justicia es como trapo de inmundicia delante de ti. Pero yo te pido que tú hagas justicia, Señor. Pero si este hombre se ha de morir, que lo haga frente a mis ojos, Padre. Señor, si esta persona ha de quedar pobre, que mis ojos lo vean pidiendo dinero en la calle, Señor. Si esta persona... No, eso es venganza. Si vas a dejar que Dios haga justicia, muy probable Él hará justicia para esa persona, pero desde la misericordia. Es decir, dándole una oportunidad más. Y para ti puede ser un acto de injusticia, pero Él ejerce su poder gobernando su ira y ofreciendo misericordia. Oye bien, muchas veces cuando parece que Dios no está haciendo nada, cuando oras a Dios y Dios no te contesta, cuando parece de que Dios no aparece, cuando parece que Dios, que nuestras oraciones no pasan, cuando pedimos una manifestación de Dios, oye bien, ¿sabes lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es respirando. Se está conteniendo para no enviarte el fuego. Se está conteniendo para ejercer su justicia desde la plataforma de misericordia.
¿Sabes por qué? Porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Adoshem, grande en misericordia. Adoshem, y tardo para la ira. No hay Dios, no hay Dios como tú, que habite entre su pueblo. Y no hay Dios como tú, que haga maravillas. Adonai y Hashem. Adoshem. Adoshem, y grande en Oye bien, misericordia. la mayor expresión del poder de Dios no es ejecutar su ira. La mayor expresión del poder de Dios no es ejecutar juicio contra las naciones o contra los pecadores. De hecho, la mayor expresión del poder de Él es cambiar la ira, cambiar las consecuencias, cambiar el fuego para ofrecer misericordia. Y por último, quiero terminar con esto. Y Él dice y termina, esposa, ven para arriba, porque Dios soy yo. Yo no soy hombre, el santo en medio de ti. ¿Y sabes de qué habla? Que la santidad que no se va, la presencia que no se apaga. Esto es bien difícil de entender porque Dios decide permanecer en medio de un pueblo que lo ha traicionado. Dios no se va cuando tú le fallas. Dios no se va cuando tú le niegas. Dios no se va cuando aparece la crisis. Dios no se va cuando pecas. Oye bien. De hecho, Él se queda para restaurarte si tú le dejas. De hecho, Él se queda porque sabes que Él ha entendido que es el peor momento de tu vida. Hay quienes le oran y le dicen: Señor, no te vayas. Y el Señor dice: no, si yo aquí estoy en la sala de tu casa. Porque cuando la crisis aparece es cuando su presencia se manifiesta. Porque cuando los problemas aparecen es cuando Él está allí firme. Porque cuando la adversidad es más grande que nuestras fuerzas, Él dice: yo aquí estoy. Él decidió, el santo, el más grande, permanecer en medio de una familia que le ha fallado, una generación que le ha negado. Pero Él dice: es más grande mi misericordia que la ira y la justicia en contra tuya. Ese soy yo. Ese es mi carácter inexplicable. No lo puedes explicar, pero en esta mañana lo puedes sentir. Y Él te dice: quiero abrazarte, quiero darte una nueva oportunidad. Sé lo que mereces, sé lo que has hecho, sé lo que te tocaría y es muerte. Pero en esta mañana te digo: quiero darte una nueva oportunidad. Quiero ofrecerte misericordia, no ira, sino misericordia. Vamos, levanta tus manos. Levanta. Muchas gracias por ser parte del YouTube de Ministerio Sebaot. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y le animamos para que pueda escribirnos y contarnos de qué país nos está sintonizando. Así también decirnos qué parte del mensaje fue de bendición para su vida. O si tiene una petición de oración, con todo gusto
háganosla saber para orar por usted. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo para que pueda disfrutar de nuestro nuevo contenido y cuando estemos en vivo. Si desea sembrar y extender el reino junto con nosotros, puede escanear el código QR o dar clic en el link que aparecerá en pantalla. Gracias por ser parte de la gran familia Sebaot en línea.